Hola amiguitos, en el día de hoy os voy a contar un cuento. Se llama Yoko y es de Rosemary Wells. Al mediodía la señora Jenkins tocó la campana de la comida. Por favor, niños, sacad vuestra comida y abridla, dijo la señora Jenkins. Timothy desenvolvió su sándwich de mantequilla de cacahuete y miel. Valerie, uno de crema de queso y mermelada. Fritz tenía albóndigas. Tulip, queso suizo en pan de centeno. Ethel llevó ensalada de huevo en pan negro. Doris, queso derretido en pan blanco. Y los hermanos Frank, salsichas con alubias. Yoko abrió el recipiente. Dentro estaba su sushi favorito. En los rollos de arroz se escondían los pepinos más frescos, los camarones más rosados y las algas más verdes, atún más sabroso. ¿Qué clase de comida es esa?, preguntó uno de los Frank. ¡Puaj! ¡Puaj! ¡Si es verde y son algas! «Oh, no», dijo el otro Frank. «No me digas que es pescado crudo». «¡Mirad! ¡Se mueve!», dijo Doris. «¡Puaj!», exclamaron Tulip y Fritz. Valerie tocó la campana del recreo. «¡Al patio!», dijo Valerie. Yoko no quería jugar a la pelota ni columpiarse. «¿Qué te ocurre, Yoko?», preguntó la señora Jenkins. «Todos se han reído de mi comida», dijo Yoko. «No te preocupes, Yoko. Seguro que se les olvidará para la hora de la merienda», respondió la señora Jenkins. Timothy y su mamá hicieron un dulce de coco estilo caribeño. Llevó frutos secos de Brasil. Ethel llevó sopa de nueces de Nigeria. Doris llevó estofado irlandés. Tulip llevó empanadillas de papa de Israel. Mónica llevó una jarra de batido de mango y Fritz llevó unos espaguetis. Timothy todavía tenía hambre. «Déjame que te enseñe cómo se hace», le dijo Yoko. Timothy se comió el resto de los conos de cangrejo a su manera. «¡Qué buenos! ¿Mañana podemos tomar sushi otra vez?», preguntó. «Bueno, se lo diré a mi mamá», respondió Yoko. Durante el viaje del autobús escolar, Timothy encontró un dulce de coco en el bolsillo y se lo dio a Yoko. «¡Oh, qué rico! Timothy, es mucho mejor que el helado de alubias rojas», dijo